Muy bien, bueno, vamos entonces a la palabra de Dios esta noche, hermanos. Mire, van a ser las 8, esperando, confiamos en el Señor salir antes de las 9, ¿verdad? Confío en el Señor que así sea. Así que, ¿está listo, hermano, para la palabra de Dios? Espero que sí, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque Dios habla a nuestras vidas. Dios habla a mi vida, hermano, y bueno, Dios sigue hablando. Y mira, una de las cosas que Dios sigue hablando a mi vida, hermanos, es seguir trabajando con los jóvenes. Seguir trabajando con nuestros jóvenes es una bendición, hermanos. Es una bendición y es un privilegio. Ahora, no es fácil, hermano. Yo le digo una cosa, no es fácil. Pero Dios lo hace fácil. Cuando uno se pone en las manos del Señor, Dios lo hace fácil, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano. Si usted va a cualquier iglesia, ¿qué tal trabajar con jóvenes? No, hombre, hay unos que no quieren. Hay unos que le sacan la vuelta, ¿verdad? Pero no, si nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos usa, hermanos, Dios nos fortalece. Así que ve conmigo a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Y vamos a leer un versículo que para mí en lo personal es la clave de las cartas a Timoteo. Ve conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Cuando hayas encontrado la cita, ponte de pie en reverencia a la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y todos vamos a leerla juntos, hermanos. ¿Ok? ¿Todos estamos ahí? ¿Amén? ¿Falta alguien? Ok, vamos entonces a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, a la 1, a las 2, a las 3. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Columna, baluarte y baluarte de la verdad. Dice ahí la carta, ese pasaje, dice, para que sepas cómo debes de conducirte, cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Aquí es la clave, hermano. Pablo está escribiendo a este predicador, Timoteo, y le está dando responsabilidades. Lo está dirigiendo, lo está exhortando, lo está discipulando, como quieras tú llamarle, hermano. Pero Pablo está dirigiéndose a Timoteo. Y no solamente a Timoteo, también a la iglesia de Cristo que Él ganó con su sangre. Pero la clave es este pasaje, hermanos. Para mí, yo lo tomo bastante, ¿verdad? Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, aquí están las instrucciones, hermanos, para las iglesias, cómo debemos de conducirnos dentro de la casa de Dios. ¿Cómo debes tú de conducirte? Yo debo de conducirme dentro de la casa de Dios? Aquí la carta habla a los pastores, a los obispos, a los ancianos, como quieras llamarle, es lo mismo. También habla a los diáconos, habla a la iglesia y les está dando responsabilidades. El lema de la bienvenida al verano, hermano, lo titulamos así: delegando una responsabilidad, delegando, dejando, marcando una responsabilidad. Y no quiero nada más enfocarme en nuestros jóvenes, sino también en nosotros los padres. Delegando una responsabilidad, marcando una responsabilidad, dejando bien claro a quién servimos y qué estamos enseñando. Delegando una responsabilidad. Y de eso quiero hablar esta noche, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta noche, mi Dios, te pido que tú me uses, que pueda proclamar todo lo que tú me has puesto en mi corazón, todo lo que tú me has hablado a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser claro.
Ayúdame a hacer lo que tú me has puesto en mi corazón, decirlo. De una forma para edificar tu iglesia, para edificarnos mutuamente, Señor, como tu iglesia. ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Cuáles son? Ayúdanos, ayuda a nuestros jóvenes. Ayuda a nosotros los padres. Me pongo en tus manos, Señor. Úsame. En Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Aquí Pablo, ¿verdad? En el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, Pablo está dando una orden o una responsabilidad a Timoteo. Dice en el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo está dando una orden a este joven predicador, a este joven que comienza su ministerio, comienza a dar pasos, a caminar hacia adelante dirigiendo una iglesia. Pablo está instruyendo a este joven predicador. Hermanos, hace muchos años, un famoso explorador llamado Ernesto Shackleton puso un anuncio en el periódico. Este hombre, Ernesto Shackleton, puso un anuncio en el periódico donde decía así, más o menos así: se solicitan hombres para una expedición arriesgada, poco salario, mucho frío, intenso frío, largos meses en completa oscuridad, peligro constante, no se garantiza el regreso, honra y fama en caso de éxito. Este hombre empieza a poner ese anuncio en el periódico solicitando hombres, ¿verdad?, para una expedición. ¿Sí? Y lo primero dice, es arriesgado, es peligroso, meses en completa oscuridad, tal vez tu vida va a peligrar, y en caso de éxito, va a haber una buena paga y fama. Y dice esta historia, fue real, hermanos. Dice esta historia que más de 5,000 personas fueron a inscribirse, a solicitar este empleo. Más de 5,000 personas fueron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué crees tú que fueron? ¿Por qué fue tanta la inquietud? Tal vez por el dinero, por el éxito, por la fama, o porque lo estaba poniendo un gran explorador, ¿verdad? Pero dice ahí esa historia que más de 5,000 personas fueron a solicitar este empleo. Por tener dinero, fama, éxito. Pero ¿qué tal si iban a morir allá? Si Jesús, nuestro Salvador, pusiera un anuncio en el periódico, el anuncio podría decir así: se solicitan hombres y mujeres para el difícil trabajo de ayudar a edificar mi iglesia. Con frecuencia habrá desacuerdos, aún con los mismos compañeros de trabajo. Habrá también ataques constantes de un enemigo invisible. Puede ser que los resultados del trabajo no se perciban y el premio completo no se dará hasta que se termine el trabajo. Esto puede significar la pérdida de tu hogar, de tu familia, aún tu propia vida. Y yo doy gracias a Dios, hermanos. Este anuncio podría decir más o menos así:
Cristo Jesús está solicitando obreros, hermanos. Está solicitando hijos suyos para edificar su iglesia. Cristo, Dios mismo, está solicitando obreros para edificar iglesias, para que familias se congreguen, para que familias sigan adelante en el Evangelio. Doy gracias a Dios, hermanos, que aunque pocos, doy gracias a Dios que jóvenes, aún hermanos en Cristo, han respondido a este anuncio inscrito en la palabra de Dios. Hermanos han respondido, jóvenes han respondido a este anuncio de edificar, de comenzar iglesias, de trabajar en la obra de Dios. Amén. Doy gracias a Dios que aún hay jóvenes y aún hermanos que dan todo por el trabajo, por la tarea, porque no hay mejor trabajo, hermano, y lo vuelvo a repetir, no hay mejor trabajo que la obra de Dios. No hay mejor trabajo, hermano, en que tú puedes invertir tu vida, que es la obra de Dios. Doy gracias a Dios por jóvenes, por padres que animan a sus jóvenes a venir aquí, a trabajar en la obra de Dios. Porque es la obra de Dios, hermano. No es la obra del pastor, no es mi obra, es la obra de Él. Para una buena causa, hermanos, para que niños vengan aquí, vengan, acepten a Cristo, sean salvos. Y no solamente los niños, sus padres, hermanos, vengan aquí. Muchas personas, aún muchos hijos de Dios, invierten largos días de trabajo, invierten largas horas de trabajo en trabajo secular. Ahora, volvemos y caemos en lo mismo. No es malo trabajar, hermano. No es malo tener dinero. No es malo ir trabajar, hacer tu... No estamos hablando de eso. No estamos en contra de eso, hermano. Lo que yo quiero decirte esta noche, que la mejor inversión que tú puedes hacer aquí en esta vida es trabajar en la obra de Dios. Es la mejor inversión, hermano, porque esta vida es pasajera, esta vida se va a acabar, pero aquella vida eterna es para siempre. Allá es donde debemos de invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, aún nuestro dinero. Debemos de invertirlo, porque aquí, hermano, todo un día se va a acabar. Vamos a partir, hermano. Vamos a partir, hijos de Dios, vamos a partir de este mundo para morar con Él por toda la eternidad. En ese anuncio, hermanos, muchos varones, muchos hombres fueron y se inscribieron por ganar fama, por ganar dinero. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras fuerzas? Que Dios nos ayude, hermano, porque muchos a nuestro alrededor nos observan a nosotros los padres. Las decisiones que tomamos, para bien o para mal, van a traer consecuencias, van a traer cosas adelante. Alrededor, hermanos, tenemos hijos que nos observan, tenemos jóvenes que nos observan. ¿En quién estamos invirtiendo realmente? Fíjate cómo le llama Pablo. Bueno, primero quiero ver esto. Versículo 3 de la primera carta de Timoteo. Primera carta, Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Dice la palabra de Dios que Pablo le dice a Timoteo, casi le estaba rogando, le estaba insistiendo. ¿Por qué razón? A lo mejor tal vez porque Timoteo se había desanimado. Tal vez Timoteo había visto la obra difícil allí en Éfeso. Porque estaba difícil allí en Éfeso. Quiero que sepas. Timoteo pudo ver que estaba algo difícil. Tal vez pleitos internos, externos. Que tal vez Timoteo tuvo allí en su corazón, mejor, ¿sabes qué? No, mejor patitas, ¿para qué las quiero? Pero no, gracias a Dios que no fue así. Pero así nos pasa a veces a algunos de nosotros.
A algunos de nosotros nos pasa, ¿verdad? Vemos las cosas difíciles en la iglesia y lo primero que queremos es correr. Es verdad, nos pasa. A mí me ha pasado. No sé si a ti te ha pasado. Vemos cosas difíciles, internas, externas, allá afuera, aquí adentro, ¿verdad? Contiendas, pleitos, lo que tú quieras. Pero doy gracias a Dios que Dios es el que nos ha guardado aquí. ¿Cierto? Dios es el que nos ha hablado, nos ha exhortado a través de su palabra. Y este joven predicador, Timoteo, no iba a ser fácil para Timoteo ser el sucesor de un hombre como Pablo. No iba a ser fácil para este joven predicador ser el que iba a seguir el evangelio. Recuerda que Pablo estaba a punto de ser decapitado. Pablo estaba a punto de ser decapitado, muerto. Y el que iba a continuar la obra, uno de ellos era Timoteo. Y no iba a ser fácil estar en los zapatos de Pablo. No iba a ser fácil para este joven predicador, Timoteo. Pero Pablo había visto en este predicador algo especial. Dice allí, verdadero hijo en la fe, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo vio, aún, ¿verdad? Pablo, Dios lo vio, claro, Dios observaba y observa todo. Pero dice la Escritura, verdadero hijo en la fe. Pablo vio algo especial en Timoteo, a un verdadero hijo de Dios, en quien dejar esa responsabilidad a continuar con el evangelio que Dios les había demandado. Verdadero hijo en la fe. Hermano, hoy en día necesitamos verdaderos hijos de Dios. Necesitamos verdaderos hijos de Dios que se paren firmes por el evangelio de Cristo. Necesitamos verdaderos hijos de Dios trabajando en la obra de Dios. Para poder delegar esa responsabilidad, hermanos, que trascienda como es el evangelio de Dios. Pablo vio en este hijo de la fe a un verdadero hijo de Dios y luego a un fiel predicador. A un fiel predicador que podía continuar con la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios. Pablo vio en este joven, en ese hijo de la fe, a un verdadero hijo de Dios, a un fiel predicador que podía continuar con el legado que él les había dado, que Dios les había dado, a un verdadero hijo de Dios. ¿Realmente Dios ve en nosotros a sus verdaderos hijos? ¿A verdaderos hijos de Dios? ¿Somos realmente hijos de Dios? Verdaderos, genuinos. Dios observa todo, Dios lo sabe todo. Pero mira, alrededor nos observan. Tus hijos te observan, papá y mamá. Tus hijos te están observando si verdaderamente, si genuinamente eres fiel a Dios. Amén. Eres un verdadero hijo de Dios. Tus hijos te observan. Tu familia te observa. Tus vecinos te observan. Nos observan, hermanos, si verdaderamente somos genuinos o si estamos jugando, porque aquí en la iglesia somos una cosa y allá afuera somos otra cosa. Amén. Somos verdaderos hijos de Dios. Somos reales, somos genuinos, verdaderos. Si aquí simplemente, hermanos, aquí en nuestra iglesia nos vemos, nuestros invitados observan cómo nos conducimos en la casa de Dios. Cómo te conduces en la casa de Dios, cómo te conduces delante de Dios. ¿Somos verdaderos hijos de Dios? Fieles, fieles.
es fiel, hermano? ¿Qué es fiel? Ser firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos con Dios. Eso es ser fiel, hermano. Cumples tus compromisos. Yo cumplo mis compromisos con Dios. Todos mis compromisos con Dios. Lo que Dios me demanda aquí en su palabra, debemos de cumplirlos todos. Eso es ser un verdadero, un fiel hijo de Dios. Cumple su compromiso con Dios. Amén. Cuando este predicador Timoteo acepta, y lo acepta de mucho gusto, ¿verdad? Yo creo firmemente que Timoteo estaba en su mente y en su corazón que iba a pasar sufrimientos, que iba a pasar necesidades. Porque te quiero decir una cosa, hermano, joven, señorita, en la obra de Dios se sufre. Vamos a sufrir, hermanos. No creas que nomás por ser salvo ya, no vamos a sufrir. Vamos a sufrir, hermanos. Amén. Si Cristo Jesús sufrió, ¿por qué tú y yo no vamos a sufrir? Vamos a sufrir en la obra de Dios. Timoteo sabía esto. Se sufre al ser soldado y permanecer firmes en Cristo. Ve conmigo aquí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Se sufre. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades. Vamos a sufrir, hermanos, por la causa de Cristo. Vamos a sufrir por la causa de nuestro Salvador. Timoteo sabía esto, y si no, ya se lo estaban diciendo. Vamos a sufrir. Enfrentaría problemas. Timoteo enfrentó problemas físicos, problemas de salud. Y eso lo tenemos allí también en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Timoteo enfrentaría problemas físicos de salud, problemas de desaliento. Pablo le dice, ¿verdad? En uno de los pasajes, Timoteo iba a tener o iba a padecer problemas de desaliento, por ejemplo, algunos hermanos. Por eso dice allí el pasaje dice allí en la primera de Timoteo 4:12, ve conmigo. Primera de Timoteo 4:12. Iba a tener problemas de desaliento, de desánimo. Dice, ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco. Yo creo firmemente que Timoteo tenía problemas con algunos miembros de la iglesia. Pastor inmaduro, no sabe nada, ya ni mira, no sabe leer. Mira. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Era el siervo de Dios. Y hermano, y los siervos de Dios merecen nuestro respeto. Amén. Todo siervo de Dios merece nuestro respeto. Amén. Porque hacen la obra que Dios les ha encomendado. Amén. Y merecen nuestro respeto. Y claro que todos merecemos el respeto mutuo, ¿verdad? Pero los siervos de Dios merecen nuestro respeto. Tenía problemas. Tuvo problemas con desaliento, con desánimo. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. Y está hablando Pablo de Timoteo.
encaminarle en paz. Timoteo iba rumbo a donde estaba Pablo. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. Timoteo iba rumbo a donde estaba Pablo. Encamínenle en paz, él viene conmigo. No le tengas en poco, ayúdale. No hables mal del pastor, no hables mal del siervo de Dios. Que es joven, sí es joven, pero va a aprender. Mira, una de las cosas, y yo le he dicho en otras ocasiones, a mí me gusta que nuestros jóvenes participen. Y una de las cosas que yo le digo a nuestros jóvenes, tú habla, aunque esté errónea la respuesta, es bueno que tú participes porque así aprendes. Amén. Así aprendemos todos. Nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y yo animo a nuestros jóvenes, tú participa, di, responde, lo que Dios te ponga ahí, dilo. No le hace que estés equivocada, porque vamos a aprender. Aprendes tú y aprendo yo. Hermanos, nos vamos a equivocar, pero necesitamos respetar al siervo de Dios. Y una de las cosas que le iba a ayudar a Timoteo era confiar en la gracia de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Nuevamente allí, hermanos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otra escritura de allí de la primera carta a Timoteo, la gracia sea contigo. Pablo le está diciendo a Timoteo, la gracia sea contigo. En otra escritura le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. La gracia de Dios era la única que podía sostener al joven predicador a seguir adelante. La gracia de Cristo era lo único que le podía fortalecer para este joven predicador madurar y crecer y predicar la palabra, predicar lo que Dios le había encomendado, lo que Pablo le había legado a él, la gracia. Y lo único que nos puede ayudar y sostener a nosotros, hermanos, a seguir adelante es la gracia de Dios. Es la gracia de Cristo. Lo único que nos puede ayudar es su gracia. Lo único que me puede ayudar a mí a madurar más es la gracia de Cristo. Es la gracia de Él. Timoteo enfrentaría problemas. Y lo único que le podía ayudar a este joven predicador era la gracia de Cristo. Pero también habría una recompensa por amor a las almas. Hay una gran recompensa, hermanos, cuando trabajamos fielmente para Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice Pablo aquí en esta escritura, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo le está diciendo a Timoteo, todo lo soporté por amor a estas almas. Porque Cristo Jesús vino a morir por todo el mundo. Dice este joven, Pablo a Timoteo, por amor, Timoteo. Y ese amor debe de estar en ti y en todo hijo de Dios, por amor. Todo lo soporté. Y hermano, eso es lo que nos debe también de mantener, el amor hacia Dios, el amor hacia las almas. Y hermano, y el mayor ejemplo es nuestro Salvador. El pastor predicaba acerca de esta escritura, el hermano Montesinos enseñaba en Hebreos 1:12, puesto los ojos en Jesús. Pero me gusta el final de este pasaje en el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Cristo Jesús es nuestro ejemplo, ese amor que Él tuvo por la humanidad, menospreciando el oprobio, no le dio importancia a la vergüenza que tuvo que pasar al ser desnudado, al ser golpeado, al ser chicoteado. ¿Por qué? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, aquí tiene la recompensa de nuestro Salvador. Él por amor dio su vida por nosotros, y su recompensa se sentó a la diestra de su Padre. Ahora está a la diestra de su Padre, intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo, hermanos, por ti y por mí. No le importó el oprobio, la vergüenza. No le importó. No le hace: yo voy a morir por James García. Yo voy a morir por David. Yo voy a morir por Noel. Yo voy a morir por Elías. No le hace lo que pase. El oprobio, la vergüenza, no le importó. Por amor. Por amor. Y eso lo está diciendo el autor de Hebreos. Soportó Cristo. ¿Qué soportó? La cruz. ¿Cuál fue su recompensa? Se sentó a la diestra del Padre. Y hermanos, si nosotros soportamos todo por el amor a los escogidos, un día tú y yo tendremos nuestra recompensa. Amén. ¿Cierto? Vamos a obtener nuestra recompensa, hermanos. Mira, aquí el trabajo, por más que te paguen, ese dinero se va a acabar. Amén. Amén. Ese dinero que más guardas en el banco, allí en el cajón o bajo del colchón, un día se va a quemar. Esa no es recompensa. No es duradera. Lo duradero es lo eterno. Es lo que cuenta, es lo que vale. Papá y mamá, tus hijos te observan. Mis hijos me observan. Si verdaderamente soy un hijo de Dios, si verdaderamente soy genuino, si verdaderamente soy fiel a Dios, cumplo las promesas a Dios, cumplo mis obligaciones ante Dios, tus hijos te observan, mis hijos me observan. Entonces, primero estamos viendo aquí en el capítulo 1 de primera carta a Timoteo, Pablo rogándole a Timoteo. Pablo ve en Timoteo a un verdadero hijo de la fe. Y en el versículo 3, Pablo rogando a Timoteo a quedarse en Éfeso. Ahí se había comenzado una iglesia y Pablo quería a Timoteo allí para administrarla. Y Pablo le va a dar responsabilidades a este joven pastor. Pero no solamente a Timoteo, sino a toda la iglesia. Las responsabilidades no solamente son para el predicador, sino son para ti y para mí también. Es para toda la iglesia. Y debemos de cumplirlas, hermanos. Mira, tal vez tú no tienes el llamado de trabajar en la obra de Dios de tiempo completo, pero tú tienes una responsabilidad ante Dios al ser un hijo de Dios. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad. Simplemente porque Dios nos compró con su sangre. Amén. Y tenemos una deuda con Él. Tenemos una responsabilidad de seguir proclamando el Evangelio. Y Pablo aquí le da algunas de las responsabilidades a este pastor y a los miembros de la iglesia. Ya lo dije, permanece en Éfeso. Hey, permanece allí.
No te desalientes, no te desanimes. Sigue adelante, ve. Y sin lugar a dudas, Timoteo tuvo en su corazón el dejar la obra de Dios, el huir. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos querido huir? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido, sabes qué? Yo ya no voy a ir a la iglesia bautista colonial. No, ya no vuelvo allí. Sí, yo he tenido sus pensamientos, hermano. Yo lo he tenido. No. Ahí nos vemos. Voy a agarrar mi chilla y nos vemos. Pero ¿sabes quién me detiene? Dios. Dios ha detenido. Al tomar una mala decisión. Al tomar esa mala decisión, Él me ha detenido. Él me ha hablado. Él me ha dado la paz que yo necesito. Ese joven predicador tuvo eso también. No quería ir a Éfeso. No quería quedarse allí por los problemas que había en Éfeso. Pero en cualquier iglesia, hermanos, hay problemas. En cualquier iglesia que tú vayas, hermano, que yo vaya, hay problemas. ¿Cierto? Lo que necesitamos, hermano, es confiar que esos problemas, con la ayuda de Dios, se resuelvan. Porque somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Ya no arreglamos los problemas como en el mundo, hermano. ¿Te imaginas si arregláramos los problemas como el mundo? ¿A dónde íbamos a parar? No. No podemos arreglar los problemas como antes. Ahora los arreglamos diferente, hablando. Amén. Hablando. ¿Cómo arreglas los problemas con tus hijos? Hablando. ¿Cómo arreglas los problemas con tu esposa? Hablando. No a trancazos. No con groserías. Hablando. Y la palabra es clara, hermano. Si tú tienes queja contra un hermano, ¿qué dice? Ve con él. Hay que ir, hay que hablar. Así se arreglan los problemas adentro de la iglesia, hablando nuestras diferencias. ¿Por qué va a haber diferencias, hermano? Así como hay aquí, hay en otras iglesias, hay diferencias y hay problemas. Así que a donde quiera que tú vayas, va a haber problemas. Va a haber. A donde quiera que yo vaya, va a haber problemas. Sin lugar a dudas, este predicador quería huir. Hermano, permanece. Aún en medio de los problemas, aún en medio del desánimo, tú anima a alguien. Tú anima a alguien. Permanece firme donde Dios te ha puesto, a pesar de los desafíos, y deja que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Dejemos que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Mantente firme y mostrando siempre ese amor, hermanos, entre nosotros, entre los hijos de Dios. Ese amor que debe de estar, hermano, en todo momento. En todo momento, a pesar de que te paguen mal. Debemos de amar como Cristo ama. Debemos de amar así. Entonces, el apóstol Pablo le rogó a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. Y la segunda cosa, la segunda responsabilidad que Pablo le da a Timoteo, dice ahí en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, te exhorto
Que tú mandes que no enseñen diferente doctrina. No enseñen diferente doctrina de la que hemos enseñado. La segunda responsabilidad que Pablo le da a este joven predicador: no enseñen diferente doctrina. Mantente en la verdad. Mantente en lo que has aprendido. Hermano, damos gracias a Dios porque en esta iglesia se enseña la verdadera doctrina. Amén. Damos gracias a Dios que estamos en una iglesia, hermano, que se predica contra el pecado. Que se predica cuando uno está mal. Yo doy gracias a Dios. El pastor predicaba esto: Dios habla, Dios habla, Dios habla. Y tú, en lugar de abrir tu corazón a Dios, estás haciendo un callo ahí en tu corazón. Y él predicaba esto, ¿verdad? Te estoy hablando como en el 2005. Y yo estaba allí donde más o menos donde estaba el hermano James. Ahí me sentaba yo. Y él siempre, esto lo tengo en mi mente porque es lo que Dios usó. Y tú estás haciendo ese callo. Y cuando Dios quiera, cuando tú quieras que Dios te hable, Dios no te va a hablar. Por ese callo que hiciste en tu corazón. Y te vas al infierno. Dios usó eso para hablar a mi vida. Para hablar a mi vida. Dios usó la palabra de Él. Y usó acerca de ese callo que se hacía. Y no, yo no quiero tener ese callo. Yo no quiero ir al infierno. Y Dios fue obrando y fue obrando. Fue obrando. Y doy gracias a Dios porque es por su gracia. Y doy gracias a Dios que estoy en una buena iglesia. Amén. Donde se enseña la verdad. Donde te dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, no el pastor, es la palabra de Dios. Te dice en lo mal que estamos. Amén. O los errores que hemos cometido. Y la palabra de Dios lo dice. Y damos gracias a Dios porque no hay iglesias, hermanos, donde no se te incomoda. Hay iglesias donde no se predica contra el pecado. Pero damos gracias a Dios que estamos en una buena iglesia. Una buena iglesia, hermano. Como te rogué que te quedases en Éfeso, para que no enseñen diferente doctrina. Sin lugar a dudas, hermanos, allí en Éfeso había maestros falsos o falsos maestros. Maestros que no predicaban realmente el evangelio. Maestros que querían tener para ellos ganancias. Hermano, y los hay hoy en día. Los hay. ¿Verdad? Que nada más por unas charlas ya quieren tener ganancias. No predicar contra el pecado, sino unas charlas nada más. Había todo eso en Éfeso. Usaban a los creyentes para sus propios fines. Algo que me llama la atención, ve conmigo allí a primera carta de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Fíjate lo que dice allí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia
Apártate de los tales. Dice aquí la palabra, había estos maestros, había estos pastores que tomaban la piedad como fuente de ganancia para lo suyo. Pero fíjate lo que dice en el siguiente versículo, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, debemos de estar contentos ¿con qué? Con la piedad. La piedad, el amor entre la iglesia. La piedad, la fe, el amor entre la iglesia, la fe ante Dios. Esa es la piedad. Pero estos predicadores querían tener esas ganancias. Tener esas ganancias. Y fíjate lo que dice al siguiente versículo. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse. Estos hombres no eran ricos. Ellos querían enriquecerse a costa de la iglesia. Ellos querían tener esas ganancias a costa de la iglesia. No eran ricos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice la palabra de Dios, estos hombres no eran ricos, ellos estaban aprovechando de la iglesia. Pero gran ganancia es la piedad. La piedad. Eso es lo que es nuestra prioridad, hermano, o debe de ser la prioridad. Mira cuántas veces ha dicho aquí el pastor, y lo dijo este domingo, por eso lo voy a decir. Él no ha recibido su sueldo en varias semanas, pero él sigue trabajando, hermano. ¿Por qué? Porque ama la iglesia que Cristo le encomendó. Porque ama a los hermanos, nos ama, hermanos. Amén. Y eso es lo correcto, hermano. No está aquí el pastor Roy para ganar y traer. No. Él lo dijo aquí, hermanos. Ha tenido varias semanas sin recibir su sueldo. ¿Por qué? Él sigue trabajando, hermano. Porque el que lo cuida a él es Dios. Es Dios. El que nos cuida a nosotros, hermanos, es Él. Dios ha cuidado de nosotros. Dios ha cuidado del hermano James. Dios ha cuidado del hermano Daniel. Ya llegó a 54 años el hermano Daniel. Y míralo, bien fuerte. Dios cuida de él, Dios cuida de nosotros, hermano. Hermano Gerardo, Dios cuida de ti, hermano. Y Dios cuida de cada uno de ustedes, hermano. Cuando trabajamos en la obra de Dios, hermano, no es para algún interés personal. Es por amor a la iglesia de Cristo. Es por amor a nuestros hermanos. Mira, ahorita soy asistente de pastor. Yo no tengo ningún sueldo, pero yo trabajo, hermano. Ken Jones me sostiene. Gracias a Dios tengo mi trabajo ahí. Poquito, pero tengo. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Y cuando tú trabajas en la obra de Dios, hombre, las bendiciones vienen. Llegan, hermano. Amén. Mira, ayer el hermano Valle ahí hizo unas alitas, hermano. Y también unas costillas bien sabrosas. ¿Tú crees que el hermano Valle está flaquito? No. Cocina bien el hermano Valle. Dios le dio ese don. Y los jóvenes se deleitaron en te las perdiste que las alitas, discúlpame. Pero mañana vénganse. Dios es bueno, hermano. Trabajamos en la obra de Dios, no para ganancia propia, sino por amor a lo que Cristo ganó con su sangre. Amén. Por la iglesia. Que Dios nos ayude, hermano. Aquí me voy a detener. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a meditar si verdaderamente somos
hijos de Dios. Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, hermano. No, yo no estoy juzgando a nadie. Pero debemos de analizarnos, de meditar en, ¿somos verdaderamente hijos de Dios genuinos, verdaderos hijos en la fe? ¿Somos o no somos? Hay un pasaje en Romanos 12:1, 12:2, algo que le estuve compartiendo a los sugieres el domingo, porque debemos de, ahora sí que de decir no a la carne todo tiempo. Dice allí en Romanos 12:1, dice la palabra de Dios así, y con eso voy a terminar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Hermanos, no te conformes a este siglo. No nos conformemos. Muramos al yo cada día. Muramos a la carne. Cada día, hermanos, cada día tenemos nuestras luchas. Tú y yo tenemos luchas diarias. Pero debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Muchos de nosotros nos conformamos a este mundo. Muchos de nosotros queremos encajar en este mundo. Muchos jóvenes y señoritas quieren encajar en este mundo. No somos de este mundo. Vamos de paso. No quieras encajar. Muramos al yo. Y no te conformes a este mundo. Este mundo no te va a pagar bien. Cristo te va a pagar bien. ¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Cómo estamos? Delante de Dios, ¿cómo estás tú? Que Dios nos ayude a tomar estas responsabilidades que Pablo está dando a Timoteo. Que Dios nos ayude a tomarlas, nuestras, a quedarnos donde Dios nos ha puesto, a enseñar lo que Dios nos enseña en su palabra. No enseñar diferente doctrina, no enseñar diferentes cosas. Mira, hay iglesias, hermanos, hay iglesias que están enseñando que no es nada del evangelio, nada de la palabra de Dios. Hay iglesias, ¿verdad?, que aún los cantos, aún las predicaciones y los cantos son para ellos, nada para Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a delegar esas responsabilidades, así como Pablo se la dio a Timoteo. Que Dios nos ayude a nosotros dejarla a nuestros hijos. ¿Qué será el día de mañana? Yo lo dije una vez en una predicación. ¿Qué sería el día de mañana que nosotros los adultos ya no estemos aquí? ¿Qué será de nuestros jóvenes, de nuestros hijos? Yo espero que mis hijos sigan la voluntad de Dios. Yo espero que uno de ellos, bueno, no uno, los dos de ellos, prediquen la palabra de Dios. Yo espero eso. Que cual día que yo no esté aquí, ellos estén aquí o en otra iglesia. Si Dios los manda. Eso es lo que yo quiero. Mira, mi hija Cris se va a casar. Yo espero que ella ayude en el ministerio. Ahora, yo no sé si ella se va a quedar aquí o se va a ir a otra iglesia. Eso yo no lo decido. Lo decide Dios. Pero yo quiero que a donde quiera que ella vaya, sirva a Dios. Honre a Dios. Lo que le hemos enseñado, lo que Dios le ha hablado a su vida, ella eche de mano de ello. Eso es mi mayor anhelo. Donde quiera que ella esté, sirva a Dios, honre a Dios. Al igual que los demás
hijos que Dios me ha dado. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Hermanos, Dios sigue hablando. Una actitud de oración, hermano. Examina tu vida. Examina cómo estamos delante o cómo estás delante de Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? Verdaderamente, si estuviera el apóstol Pablo y nos viera esta noche y nos dijera, verdaderos hijos en la fe. Yo veo en ustedes verdaderos hijos en la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser unos padres responsables, a enseñar a nuestros hijos, a dejar ese legado, esa responsabilidad que Dios nos ha demandado a nosotros, dejarlo a los que vienen atrás de nosotros. Que Dios nos ayude. Señor, en esta noche, gracias por lo que tú has hablado a mi vida. Gracias por lo que yo he compartido, lo que tú has puesto en mi corazón. Confiando, Señor, que sea de bendición y haga efecto en mis hermanos, como ha hecho efecto en mi vida. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra esa responsabilidad. A seguir enseñando la verdadera doctrina. La verdadera doctrina. Ayúdanos, Señor, a pesar de las dificultades que enfrentemos, pero tu gracia es la que nos fortalecerá. Gracias por mis hermanos. Gracias por los jóvenes de esta iglesia. Sigue trabajando en sus vidas. Ayúdame a ser de bendición para ellos. Ayúdame a estar en sus necesidades espirituales. Gracias por hablarnos. Te lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.